Sé que si estás viendo este vídeo es porque eres un buen programador, pero ¿eres un programador top? Quédate en este vídeo y vamos a descubrirlo. En este vídeo os voy a dar las claves para convertiros de un buen programador, que seguramente ya lo seáis, a un programador top. Estos programadores que todos queremos ser realmente muy demandados por las empresas. Y quédate hasta el final porque al final te voy a dar además el stack que necesitas para ser un programador top a día de hoy. Final de 2024, principio de 2025. Normalmente hago muchas entrevistas de trabajo y en la mayoría de ocasiones me estoy encontrando, últimamente sobre todo, en estos últimos años, que hay muchos desarrolladores que se encuentran en un punto en el que con 3-4 años de experiencia están pidiendo bastante dinero a la hora de incorporarse en una empresa, ¿no? Todos sabemos que es un mercado con mucha demanda de programadores. No hay muchos programadores disponibles. Normalmente los que son programadores buenos ya están trabajando, pero muchas veces el aumento de los años de experiencia, sobre todo de poquitos años de experiencia, no justifica la gran cantidad de dinero que muchos programadores están demandando. El mercado se está ajustando bastante. Ya no es la locura de hace 3 años. Yo recuerdo hace 3 años realmente encontrar un programador era muy complicado. Ahora cada vez va siendo más fácil encontrar desarrolladores y te encuentras que muchos de ellos, el grado de experiencia y los skills, sobre todo los skills que tienen, no se corresponden con la cantidad de dinero que en muchas ocasiones están pidiendo. ¿A qué se debe esto? Se debe a que muchas veces oímos cantos de sirena, ¿no? De cuánto cobra un desarrollador senior. Pensamos que somos rockstars, pensamos que el hecho de haber trabajado 3-4 años y de más o menos tener experiencia en una tecnología ya nos convierte en alguien muy valioso. Y este es el punto clave. Aquí, por ejemplo, el punto clave es que seamos buenos no significa que seamos valiosos. Nuestras skills en muchas ocasiones no dan más valor a nuestro trabajo. Pongo un ejemplo muy rápido. Yo puedo ser un programador muy bueno de Angular, pero si solo he programado con Angular, no voy a ser un programador muy valioso. Voy a ser un buen programador de frontend y voy a estar siempre en ese rango en el que pienso muchas veces que valgo más de lo que realmente valgo. Una cosa es el skill de mi trabajo y otra cosa es el valor de mi trabajo. Si yo no investigo, mi valor no sube. Además, precisamente en este vídeo lo que vamos a intentar es aumentar nuestro valor como programadores. Vamos a convertirnos en estos programadores top. No nos vamos a conformar con ser buenos programadores, sino que queremos convertirnos en programadores top. Para el que quiera serlo. Hay gente que le apetece quedarse tranquilo en su tecnología y no evolucionar tanto probablemente, pero en ese caso ya sabes que tu carrera va a estar bastante limitada. Vamos a comenzar nuestra carrera hacia ser este programador top. Vamos a poner el caso que seguramente muchos de vosotros estáis o que conozco yo también a muchísima gente que está en este punto. Y yo ya he trabajado durante 3-5 años, he trabajado en proyectos, he hecho proyectos en alguna tecnología, he hecho varios proyectos interesantes, importantes, grandes, he estado en distintos equipos, conozco las metodologías de trabajo y tal, pero simplemente tengo esos 3-5 años de experiencia y no me he peleado tampoco con muchas tecnologías diferentes. Lo primero que tenemos que hacer es volver a las bases de la programación una vez que hemos cogido esta experiencia. Os digo por qué. Lo primero que tenemos que revisar son los conceptos básicos o que puedan considerarse básicos, pero que muchas veces menospreciamos tras llevar 3-5 años trabajando, tras llevar un tiempo y haber hecho unos cuantos proyectos. Ya pensamos que sabemos, realmente no. Realmente estamos empezando a entender cosas. Esto suele pasar. Cuando tú estás estudiando la carrera o el módulo, en el módulo seguramente no, pero no tanto, pero en la carrera, en el grado universitario, te explican conceptos como pueden ser programación orientada a objetos, como pueden ser principios SOLID, como pueden ser conceptos de diseño de bases de datos. La realidad, a no ser que seáis de un pequeño porcentaje de genios, que no solemos ser la mayoría, yo por lo menos no lo soy y no lo era, la mayoría
Esos conceptos aprendemos lo justo para aprobar el examen. Realmente, yo no sé si vosotros cuando esperaban o explicaban en el grado, en asignaturas de programación orientada a objetos, o explicaban el concepto de polimorfismo, vosotros erais capaces de entender en qué consistía el polimorfismo o tener claro cómo aplicar la herencia de clase. Esos son conceptos que cuando tú estás estudiando tienes totalmente cogidos con pinzas. O los principios SOLID, el principio de responsabilidad única, principio de... Todo, no, son conceptos que tú puedes llegar a memorizar y puedes aprender algún caso concreto lo suficiente como para que te dé y pasar el examen. Pero realmente no entiendes ese concepto y eres capaz de integrarlo dentro de un proyecto. Por eso mi consejo es que tras un tiempo programando y tras haber hecho varios proyectos, volved sobre esa base. Volved a estudiar programación orientada a objetos, sobre todo, esto y este tipo de cosas. SQL en la carrera en conceptos de diseño de bases de datos. Diseño de bases de datos en la carrera realmente no sabes cómo se aplica. Intentadlo, hacedme caso. Intentad volver a los apuntes o a los libros que tengáis de programación orientada a objetos. Veréis como cuando reviséis estos conceptos los vais a ver con unos ojos totalmente distintos. Y no solo eso, sino que además, una vez que habéis estudiado de nuevo y asimilado estos conceptos, intentad aplicarlos en alguno de los proyectos que hayáis hecho en estos últimos años. Seguro que encontráis maneras de mejorar esos proyectos con este nuevo conocimiento que de pronto ha hecho clic en vuestra cabeza. Este es un consejo que creo suelo darle a la gente cuando ya lleva un poco de tiempo trabajando conmigo, es decir, olvídate de lenguaje, olvídate de tecnología, déjate, para un momento y vuelve otra vez sobre la base. Y afianza esa base. Una vez que afianzas esta base, bueno, otra de estas bases que normalmente tampoco solemos entender muy bien antes de haber trabajado en varios proyectos son las distintas arquitecturas. Volver a estudiar arquitectura MVC, revisar bien arquitectura hexagonal. Seguramente hemos hecho algún proyecto con arquitectura hexagonal, ahora se trabaja mucho. Esta arquitectura por capas, revisarla. O mi amado microservicio. Los que ya llevéis un tiempo siguiendo el canal, sabéis que soy súper fan de los microservicios yo. Pero bueno, revisad, fuera de coña, revisad estos conceptos y volver a estudiar estas arquitecturas. No solo las arquitecturas, sino tan importante como la arquitectura serían los distintos patrones de diseño. Patrones de diseño, tenemos Singleton, Domain Driven Design, hay un montón de patrones de diseño. Gestión de estados con Redux, eso es otro patrón de diseño de software. Si os fijáis, no estoy hablando de ninguna tecnología, no estoy hablando de nada en concreto, sino que os estoy hablando de conceptos que son muy abstractos y en un primer momento no vamos a saber entenderlos bien ni, sobre todo, cómo sacarles partido. Hasta que no hayamos hecho varios proyectos con un jefe detrás que nos está explicando cosas, con un senior que ya lleva 20 años batiéndose el cobre con el código y que ya sabe aplicar estas cosas y que muchas de ellas las ha entendido ya. Hacedlo vosotros. Volved sobre las bases. Esta sería la primera de las claves que yo os daría para convertiros en desarrolladores top. La segunda, muy relacionada con esta anterior. Nunca dejéis de estudiar. Nunca. Trabajamos en un sector que, por una parte, gracias a Dios nos gusta, disfrutamos con ello, pero, por desgracia, todos los años se actualiza. Todos los años, todos los lenguajes sacan una versión nueva. Casi todos los frameworks sacan una versión nueva. Yo, por ejemplo, soy desarrollador de Rails. Llevo trabajando con Rails, no me acuerdo ya la cantidad de años. Pasé por Rails 3, Rails 4, Rails 5, Rails 6, Rails 7 y justo ahora hace una semana acaban de sacar Rails 8. Y todo ello realmente tienen evoluciones importantes. No es que hayan cambiado dos tonterías, es que
ha evolucionado bastante el framework. Con Angular pasa igual. Angular prácticamente se actualiza cada 6 meses, al igual que Node. Node te está sacando igual versiones cada 6 meses, que de pronto cuando empieza a dominar la versión resulta que entra en mantenimiento y hay otra versión nueva que ya es la current. O sea, todo avanza muy rápido, así que nunca dejéis de estudiar nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevos lenguajes. Si eres un desarrollador de frontend, ponte a estudiar backend, ponte a estudiar bases de datos, ponte a estudiar diseño de bases de datos. Si eres un desarrollador de frontend, lo siento mucho, ponte a maquetar. No nos gusta, a mí tampoco, lo odio. Es lo típico que ya le suelto a ChatGPT siempre para que me haga el CSS, pero hay que entenderlo, hay que saber cómo se hace. Y si realmente quieres evolucionar, lo que más experiencia te da no es la alta especialización en una tecnología. Esto es algo que ya lo he comentado en algún otro vídeo. Mucha de la gente que trabaja conmigo me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Especializarme o diversificar? Yo soy muy partidario de diversificar. No te cierres a una sola tecnología, porque además solamente vas a aprender ciertos aspectos del desarrollo. No vas a probar otras técnicas, no vas a probar otros frameworks, otros lenguajes. Todo eso va a cambiar mucho. Aparte, otra cosa muy importante que también forma parte de nunca dejar de estudiar es forma parte de la comunidad. Intenta integrarte en comunidades. Hoy en día hay, gracias a Dios, en tecnología no necesitas ni siquiera estar en una ciudad grande para formar parte de una comunidad. Puedes formar parte de un grupo de desarrolladores de una tecnología en cualquier sitio. Incluso las comunidades ahora mismo, por ejemplo, de hispanohablantes, da igual que estés en Colombia, en Argentina o en España. Todos hablamos el mismo lenguaje. Todos formamos parte de esta comunidad. Los propios que veis estos vídeos, casi más de la mitad, o la mitad más o menos, sois de Hispanoamérica. No, habláis español, pero no estáis en España, aunque yo esté en España. Y hablamos el mismo lenguaje, tocamos las mismas tecnologías. Es muy sencillo formar parte de una comunidad, solo hay que implicarse un poco. Asistir a eventos. Asistir a eventos también te hace conocer mucha gente, te hace conocer otras técnicas, te hace estar un poco en el momento, aprovechando el momento que hay de cada tecnología y aprendiendo cosas nuevas, viendo nuevas técnicas, viendo todo lo que va surgiendo. Y todo esto que vais estudiando, este consejo sí que creo que es muy importante para todos vosotros. Montad proyectos de prueba, proyectos que no van a ningún sitio. Da igual que la interfaz sea más bonita o más fea. Da igual que funcione mejor o peor. Da igual que tardéis más o que tardéis menos. El objetivo no es montar el proyecto. El objetivo es aprender. No hay mejor manera de aprender que montar un proyecto. Porque tú te puedes leer todos los libros del mundo. Si no los pones en práctica en programación, no te vas a enfrentar ni al 10% de los problemas que te van a surgir cuando estés desarrollando de verdad. Poneros a hacer proyectos vuestros, inventároslos, lo que sea, pero hacedlo. Esto es de las cosas que más os van a ayudar a evolucionar. Aparte de que os va a enseñar mucho a montar proyectos desde cero. Esto no es algo que todo el mundo sepa hacer. Hay mucha gente que trabaja y se incorpora en un proyecto. Pero si tuvieran que montar un proyecto desde cero no sabrían por dónde empezar. Ese es el primer problema que vais a aprender a solucionar. El tercer consejo que os doy, salid de la cueva. Salid de la cueva. No os encerréis. Ya os he hablado en el punto anterior de que hay que asistir a eventos, de que hay que formar parte de comunidades. Y ya, con salir de la cueva, ya ni siquiera me refiero a que salgáis de vuestra casa o de vuestra habitación donde estáis tan tranquilos trabajando en remoto. A todos nos encanta eso. No me refiero solamente a salir de la cueva a nivel físico. Salid de la cueva a nivel mental. Hablad con gente que no sea técnica. Intentad explicarle qué estáis haciendo a gente que no sea técnica. Lo típico que te dicen siempre de cuando vayas a montar un proyecto, intenta explicárselo a tu madre. Y tu madre o tu abuela tienen que entenderlo. Haced eso. Intentad comunicaros y mejorar vuestras skills de comunicación con gente que no sea técnica. Se sacan muchas ideas. Tened en cuenta que, esta gente realmente es la que va a manejar los proyectos. Cuando tú realizas un proyecto,
no lo van a manejar normalmente otros programadores, a no ser que sea una cosa muy, muy, muy específica. Normalmente estos proyectos lo van a manejar los muggles que hay por el resto del mundo, ¿vale? Realmente la gente que va a manejar estos proyectos, que tiene que entender y que va a manejar la tecnología, no va a ser gente técnica. Tienes que saber comunicarte con ellos. Y lo que es más importante, tienes que aprender a detectar cuáles son las necesidades reales de la gente que va a usar el proyecto. Cuáles son las necesidades reales de esa gente y tienes que aprender a resolverles sus problemas. Porque ellos van a utilizar estas herramientas de manera que tú a priori no vas a saber, ni siquiera tienes por qué conocer. Pero ellos sí que van a saber exactamente qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan y cómo pueden trabajar más cómodo. Y de esta manera también vas a aprender a generar estas skills de comunicación. No se trata de dejar de ser técnico. Se trata de ser capaz de abstraerte del plano técnico y hablar de un proyecto con una persona que no lo sea. Luego tú, una vez que has recopilado toda esta información, una vez que sabes qué es lo que necesita y una vez que has identificado realmente cuáles son sus problemas, internamente o con tu equipo, trasladas toda esta información al lenguaje técnico y a partir de ahí genera un proyecto, genera una necesidad. Realmente esto de salir de la cueva y aprender a comunicarse con gente no técnica, a hablar de temas técnicos, es mucho más útil de lo que os podéis imaginar. No, normalmente, si quieres evolucionar en el mundo de la programación, llega un punto en el que va a tener que hablar con clientes, va a tener que hablar con usuarios, va a tener que tomar unos requisitos, va a tener que hacer toda esa cosa. Eso no significa que dejes de ser un programador. Sé que hay gente que esto no le gusta y hay gente que les gustaría estar precisamente encerrado con su código y no hablar con nadie. Pero el mundo, por desgracia, no funciona así. Así que si realmente queréis evolucionar y queréis mejorar mucho, incluso mejorar mucho como técnico, tenéis que desarrollar estas skills, ¿vale? Esto es muy importante. Mi cuarto consejo. Esta cuarta clave que creo que es también muy importante a la hora de evolucionar y de convertirte en un programador de los mejores. No intentes ser un Picasso, ¿vale? Me explico. Está claro que tenemos que ser buenos técnicamente. Está claro que tenemos que saber hacer código complejo. Pero cuando trabajas con más gente, no puedes crear código que solo entiendas tú. Yo me he encontrado con muy buenos programadores en mi carrera que precisamente adolecían de este problema. Solo ellos y muy poquitas personas eran capaces de leer su código. Cuando tú trabajas en un proyecto, normalmente ese proyecto no lo vas a hacer solo tú, lo va a hacer un equipo. Cuando además pasen 2 años, tú probablemente ni siquiera estés en ese proyecto. Va a haber otra persona que va a tener que mantener ese proyecto y va a haber otra persona que va a tener que tocar sobre tu código. Si ese código no se entiende o es demasiado complejo, no se va a entender. Precisamente los mejores programadores, para mí, desde mi punto de vista, son capaces de hacer cosas extremadamente complejas de una forma bastante simple. Eso quizá para mí es el top de nuestra carrera, de nuestro desarrollo como programadores. Ser capaces de resolver problemas muy complejos de forma que cualquiera que lo vea sea capaz de entenderlo. Es muy difícil esto que estoy diciendo. Entonces, hay un tema aquí que muchas veces, claro, nos pensamos que cuanto más compliquemos nuestro código, cuanto más código escribamos, cuanto nos vamos a convertir en una especie de artistas, nos vamos a convertir en una especie de estrellas de nuestra torre de marfil y el mundo nos va a adorar. No, nos van a odiar porque no van a entender nada de lo que decimos ni de lo que hacemos. Entonces, tienes que intentar que todo tu código... Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo que el código que hagas, un junior tiene que ser capaz de entenderlo. Si un junior no es capaz de entender tu código, ni siquiera, aunque tú se lo expliques, algo estás haciendo mal tú también. Hablo de alguien que
tenga ya, aunque sea un junior, tenga cierta experiencia. O sea, alguien que no ha programado, lógicamente no lo va a entender, pero porque no sabe programar, no porque no entienda tu código. Pero alguien con poca experiencia, prácticamente cualquier desarrollador, tiene que ser capaz de entender tu código. Eso es algo que difícilmente se consigue, pero que realmente es muy, muy, muy importante. Tu código nunca va a ser tan bueno si solo lo entiendes tú. Aparte, los mejores programadores y los mejores jefes de equipo no solo tienen que hacer el mejor código, sino que tienen que hacer que su equipo rinda al máximo. No se trata de, dentro de un equipo de 4 personas, yo hago un código increíble y las otras 3 personas no son capaces de seguirme. Eso no me hace ser mejor. El mejor programador, el mejor jefe de equipo, es el que no solo hace buen código, sino además saca el máximo rendimiento de todo el equipo. Esto es otra cosa que te va a convertir en un programador fuera de serie. Estos son los detalles que marcan la diferencia. Y el último punto que os voy a decir ya, el quinto. Como no, últimamente, monotema en el canal. Empieza a hacer cosas con inteligencia artificial. Empieza a montar prototipos de inteligencia artificial. De lo que te he dicho antes, móntate un proyecto que no sirva, que no vaya a ir a ningún sitio, que no sea para venderlo. O si quieres para venderlo, mira, si lo consigues, genial, mucho mejor. Pero no es necesario, lo importante es que lo hagas. Lo importante es que empieces a trabajar con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya se va a incorporar, se está incorporando ya en todas las herramientas de trabajo, en cualquier aplicación que veas, ya está incorporando inteligencia artificial. Va a ser necesario conocer herramientas de inteligencia artificial. No te digo, no te estoy hablando, te voy a decir lo que no estoy diciendo. No te estoy hablando de generar código con ChatGPT o de usar Copilot. Eso no es montar prototipos con inteligencia artificial. Eso es una ayuda que ya debería estar haciendo y que probablemente la mayoría de vosotros ya lo hagáis. Tampoco estoy hablando de que te vayas a poner a estudiar ciencia de datos ni a entrenar modelos. Claro que no. Pero sí que es muy bueno que empieces a utilizar servicios tipo API que te ayudan a generar aplicaciones o a incorporar algunas cosas de inteligencia artificial dentro de una aplicación que tú hagas. Utilizar servicios, selecciona un modelo, en lugar de usar ChatGPT, conéctate al API de GPT-4 de OpenAI, conéctate al API y utiliza el modelo dentro de una aplicación que tú hagas. Al final ChatGPT no deja de ser una interfaz que tira contra un modelo. Eso es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, cualquier cosa. Haz pruebas con distintos modelos de Anthropic, de OpenAI, de Google, de quien sea. Haz pruebas. De Amazon. Amazon tiene un montón de modelos. Y empieza a investigar temas de arquitecturas de inteligencia artificial. Las arquitecturas de inteligencia artificial no tienen nada que ver con las arquitecturas que estamos utilizando a día de hoy en cualquier aplicación, ya sea de backend o ya sea de frontend. Las arquitecturas de inteligencia artificial son una cosa totalmente aparte. Ponte a investigar arquitectura RAG. Aquí te dejo un vídeo donde hablo precisamente de lo que es la arquitectura RAG. Ponte a investigar acerca de fine-tuning. Ponte a investigar acerca de arquitectura de agentes, que estoy preparando ya material para grabar algunos vídeos con esta arquitectura, cómo orquestar agentes de inteligencia artificial. Ponte a investigar de bases de datos vectoriales. Todo esto son cosas que probablemente hace 3 años ninguno de nosotros ni nos habíamos planteado empezar a trabajar con todo esto. De hecho, la mayoría ni sabíamos que existía. Pero a día de hoy ya están funcionando, ya son reales, ya están aquí, ya estamos trabajando en ellas. Ya llevamos tiempo trabajando en ellas. Y el que no conozca esto es otro de los puntos que va a marcar una gran diferencia, sobre todo ahora en este momento, va a marcar una diferencia enorme entre unos desarrolladores y otros, entre buenos programadores y programadores top. Este es el último punto que ya os iba a decir porque creo que es muy importante que empecéis cuanto antes. Y lo prometido es deuda. Al principio del vídeo dije que os iba a decir cuál era el stack para convertirte en un programador top. Sobre todo ahora de cara a este 2025 que empieza, que tiene pinta de ser apasionante. No sé si todos los temas
de inteligencia artificial avanzarán al mismo ritmo que este año. Este año ha sido una auténtica locura. Espero que se tranquilice un poco la cosa, sinceramente. O la salud se va a resentir. La mía por lo menos, la vuestra no sé. Vale, ¿cuál es ese stack? Pues muchos ya estaréis intuyendo lo que voy a decir. Realmente el stack da un poco igual. Realmente lo importante es conocer y especializarse bien en alguna tecnología de backend, siempre y cuando sea una tecnología que se use. Node.js, Java, Laravel con PHP, hay un montón, Python con Django. Se utilizan muchísimas arquitecturas de backend. Especialízate en una, pero casi más importante que la tecnología de backend con la que te especialice, aprende bien a extraer datos de forma eficiente de la base de datos. Da igual que lo estés haciendo con Ruby on Rails, da igual que lo estés haciendo con Node, da igual, como si tienes que volver a SQL. Al final todo esto utilizan ORM que lo que hacen es traducir a SQL básicamente. Aprende rápido a extraer datos de una base de datos. Con eso, da igual el framework que elijas de backend, vas a ser un buen desarrollador de backend. Montar un endpoint es montar un endpoint. No tiene mucha historia. En cuanto a tecnología de front, exactamente igual. Te puede gustar más Angular, te puede gustar más React. Cualquiera de los dos. El que más te guste. Especialízate más o menos en uno. Conoce 4 cosas del otro para poder cambiar o ser más o menos solvente en ambos lenguajes, porque trabajes con el que trabajes, va a dar igual. Si eres bueno, vas a poder hacerlo. Si os fijáis, en todas las claves que os he dado para convertiros en un programador que realmente sea altamente demandado, en ningún punto he hablado de que se necesite una tecnología específica. En todos los puntos, prácticamente los que marcan la diferencia entre un buen programador y un programador top son soft skills. Estas soft skills son las que te van a llevar a otro nivel. Hablamos de tecnologías de backend, hablamos de tecnología de frontend, aprende a manejar algún entorno cloud, AWS, Google Cloud, Azure o Azure, como más rabiado de... Aprende a manejar Docker, aprende o sea, realmente todas estas tecnologías son cosas que seguramente ya estáis todos manejando a día de hoy en mayor o menor medida. La tecnología da igual. Lo importante es saber manejarla y tener los conceptos necesarios para exprimir esa tecnología y hacerlo de forma eficiente. Además, esto tiene el grandísimo plus de que realmente si te has preocupado de aprender todos estos conceptos, estás formándote continuamente, conoces la arquitectura, saltar de una tecnología a otra te va a resultar bastante rápido. Porque ya al final es como cuando aprendes 2, 3 idiomas, el tercero o el cuarto idioma te cuesta mucho menos, porque ya es montar el mismo puzzle con distintas piezas. Al final las piezas son más o menos las mismas. Sin embargo, cambian los colores de la ficha. Al final vas a tener que montar exactamente lo mismo y vas a decir, pues mira, pues esta arquitectura con esta estructura, pues en .NET se hace de esta manera y sin embargo en Ruby on Rails pues se hace de esta otra. Se utiliza este comando en Ruby o se utiliza este comando en Python. Pero al final hacen lo mismo. Lo importante es tener esos conceptos y esos conceptos es lo más importante. Seguramente me habré dejado algún punto que alguno de vosotros considerará súper importante y efectivamente, si es así, déjamelo en los comentarios, contactad conmigo, decidme lo que sea. Todo feedback desde el respeto y la educación es bienvenido. Podéis estar de acuerdo conmigo, podéis estar totalmente en contra. Al final, cada uno se basa en su experiencia. Me alegro mucho si has llegado hasta aquí en el vídeo. Te doy muchísimas gracias, te doy las gracias encarecidamente. Y nada, nos vemos dentro de muy poco en otro vídeo. Muchas gracias por aguantar hasta el final. Besitos. Chao.